De hoy quiero poner a grabar la clase y vamos a comenzar de lleno. Saben que siempre les robo esos minutitos antes, ¿verdad? Porque es importante que nosotros sepamos. Les digo esto porque, claro, yo no tengo ningún problema, ustedes saben, y lo hemos hecho en algunas oportunidades cuando respondemos algunas preguntas, podemos hablar horas de este tema y podemos ir profundizando y profundizando, pero ¿qué sentido tiene comernos toda la teoría si no sabemos por qué lo estamos haciendo, si no tenemos un propósito claro? Por eso es que lo hacemos, por eso robamos esos minutitos al inicio para que reflexionemos y digamos, ok, si me voy a esforzar, lo voy a hacer en serio. Vamos a hacer que esto dé resultado, ¿verdad? Porque los resultados no dependen nada de nadie más que de nosotros mismos. Si no funciona, somos nosotros los que fallamos. Si funciona, pues gracias a Dios. Así que con esto vamos a comenzar nuestra clase. Saben que las preguntas son bienvenidas y miren, sé que muchos de los que están conectados acá veo dos grupos, saben que trabajo con dos conexiones simultáneas, pero hay personas que van a salud, hay personas que van a vida, ¿verdad? Hay personas que van a vida y salud, pero hay algunos temas que son bastante cargados en el examen. Son cortos, pero son cargados. Eso quiere decir que vienen bastantes preguntas en el examen, pero muchas de ellas son las mismas preguntas planteadas de diferente forma. Y uno de los temas más cargados es precisamente discapacidad. Miren, hay por lo menos cuatro temas que son bastante cargados o vienen bastantes preguntitas en el examen. La parte de leyes o los conceptos legales, contratos, ¿verdad? Que es, eso lo vamos a ir viendo más adelantito. El tema de anualidades, tiene que ver con vida. Discapacidad, que tiene que ver con salud, ¿verdad? El tema de discapacidad es un tema bastante pesado en el examen. Luego encontramos los seguros grupales, que vienen preguntitas capciosas, por eso presten atención a las palabras clave. Y hay un tema más, un tema adicional que viene en el examen y que muchas veces podemos dejar o por fuera o no le damos la atención que se necesita. Y ese tema es, alguien que me diga, ese tema adicional. A ver, no, les voy a decir, este tema tiene que ver con Tío Sam, ¿sí? Es el tema de impuestos. No son estatutos, ¿sí? Directamente. Mire, los estatutos son numeritos que varían, pero los temas, los conceptos siguen siendo los mismos. Yo no me preocupo tanto por el tema de estatutos, pero hay temas como discapacidad, anualidades en vida, ¿verdad? Los seguros grupales, la discapacidad y la parte de tío Sam, ¿sí? El tema de impuestos es un tema que vienen preguntas en el examen que muchas veces uno se queda, ¿de aquí qué? Entonces, miren, antes de entrar en materia de discapacidad, esto lo vamos a ver en otra clase un poquito más amplia, pero solo quiero hacer un resumen de la parte de impuestos antes de entrar a discapacidad. ¿Y por qué lo voy a hacer así? Ok, porque saben ustedes que cualquier seguro que dé como beneficio dinero, está tío Sam. Eso quiere decir que ¿qué seguros dan beneficio dinero? Bueno, encontramos los seguros de vida, las anualidades, toda esta parte que son dinero. Pero cuando hablamos de seguros por discapacidad, ¿cuál es el beneficio? ¿Alguien que me diga? Esa es pregunta de examen. ¿Qué beneficios proporciona la discapacidad? A ver, ¿quién me dice? Ahí tengo Miguel. Por ahí lo vi Miguel, ¿sí? Ahí puede activar su micrófono, Miguel. Aquí ya me lo escribieron también varias personas. Salarios, salarios. Gracias, Miguel. Los salarios, ingresos, ahí me lo pusieron, ingresos, no paga impuestos. Ok, por ahí me dicen no paga impuestos. Ojo, ¿sí? Tengamos cuidado, porque cada vez que está tío Sam presente, lo voy a resumir con esto. Voy a bajar esta manita. Gracias ahí, Miguel. Entonces, voy a explicar y voy a resumir rápidamente la parte de impuestos. Miren, vamos a hablar de impuestos o tax. La pregunta en impuestos, ustedes van a encontrar muchas preguntas sobre la parte de impuestos. Y la pregunta no es si se paga o no, porque las preguntas dice cuánto paga,
O paga o no paga. No, miren, en una pregunta de impuestos, cualquier cosa que ustedes encuentren a tío Sam, el IRS, taxes, etcétera, impuestos, la pregunta no es si se paga o no, porque las preguntas dicen quién paga o se paga o no se paga. Bueno, pero la pregunta para nosotros es ¿quién? ¿Sí? ¿Quién? ¿Quién me va a pagar? ¿Sí? No es si se paga o no, es quién va a pagar, porque cada vez que hay dinero de por medio, está tío Sam a la expectativa. Entonces, cuando hablamos de impuestos, lo vamos a dividir en dos. Y así lo voy a simplificar. Miren, ¿tiene respuesta cada término, cada palabra? Sí. En alguna clase lo vamos a ver en detalle. Hoy no me quiero detener y profundizar porque para esto nos podemos llevar unas 2, 3 horas para palabritas y todo, pero lo vamos a simplificar para temas de examen. Para temas de examen. Sabiendo esto, solo con que sepamos esto para temas de examen, vamos a responder de forma correcta en el examen. Entonces, la pregunta para nosotros es, lo primero, cuando vemos una pregunta de impuestos, lo primero que tenemos que ver en la pregunta es si se refiere a una póliza indi- individual o grupal, ¿sí? Entonces, ojo, cuando hablamos de una póliza individual o grupal, vamos a encontrar dos. Encontramos el pago de primas y encontramos la parte de beneficios, ¿sí? Encontramos los pagos y encontramos los beneficios. Pagamos a cambio de un beneficio, ¿correcto? Entonces aquí damos y aquí recibimos. Bueno, lo mismo pasa en las grupales. Encontramos, ¿verdad? Primas y encontramos beneficios. Ok, tenemos estos dos, primas y beneficios. Pagamos el seguro a cambio de beneficios. Entonces, a ver, ¿qué tipo de seguros recibe como beneficio dinero? Bueno, encontramos la discapacidad, los seguros de vida, anualidades, que esto para los que van a la 215, ¿verdad? Todos estos tipos de seguro, el beneficio es dinero. Porque los seguros médicos no pagan dinero. Los seguros médicos lo que hacen es que pagar las facturas de los servicios, ¿verdad? Ahí no vemos a tío Sam. Pero en esta parte que le van a dar un salario, un beneficio de vida o beneficios en vida, intereses, etcétera, bueno, está tío Sam. Entonces, vengo acá. Miren, el tema grupal es, por eso les digo, presten atención a las palabras claves en el examen, ¿sí? ¿Por qué? Porque cuando hablamos grupal, recuérdense que existen dos conceptos y lo vamos a ver en otra clase. No me voy a detener acá porque hay otra clase también para temas de seguros grupales. Entonces, cuando hablamos de seguros grupales, encontramos grupos contributivos y no contributivos. Cuando dice contributivo, voy a poner aquí contributivo, quiere decir que el empleado y la empresa ambos pagan, ¿verdad? Ambos pagan, ambos están aportando, correcto, ¿sí? Ahora, cuando dice que es no contributivo, cuando dice que es no, si le agregamos aquí el no, no contributivo, perdón, quiere decir que el empleado no ayuda a pagar la prima, sino que la empresa paga el 100%. Pero si el empleado contribuye, los que tienen seguro grupal, los que tienen seguro grupal o seguro en la empresa y es contributivo, se van a dar cuenta que si ustedes están aportando para su seguro en la empresa, el cheque que les pagan ya les han quitado,
¿verdad? Eso quiere decir que no están grabados, ¿verdad? Que son palabritas que encuentran en el examen. Entonces, independientemente sea contributivo o no contributivo, todo lo que se paga a través de una empresa es deducible de impuestos. Dicho de otro modo, todo lo que paga una empresa no paga impuestos. Quiere decir que es free, es decir, no tax, ¿verdad? No paga impuestos. Todo lo que paga una empresa es deducible de impuestos. Pero aquí se recuerdan que hay una pregunta. La pregunta no es si se paga o no. La pregunta es quién me va a pagar. Entonces, si estamos hablando en esta parte de discapacidad, viene el empleado y el empleado pues tiene su seguro con la empresa y todo y de repente queda discapacitado. Entonces, la empresa deja de pagarle, pero el seguro le va a pagar un salario. Pero para tío Sam viene aquí el empleado, ¿verdad? Y va a recibir un salario de $5,000. Voy a poner de ejemplo. Entonces, estos $5,000 que le van a dar de beneficio, viene tío Sam y dice, momento. Aquí en las primas nadie me pagó impuestos. Entonces, de estos $5,000 hay que pagar impuestos. Entonces, por eso les digo, la clave para responder estas preguntas es, ustedes ubiquen, miren en la pregunta, lo primero que veo, si la pregunta está hablando de impuestos, lo primero que busco es si es grupal o es individual. Si es grupal, los impuestos los paga el beneficiario. Ahora, ¿qué pasa si es individual? En una póliza individual, las primas no son deducibles de impuesto. Ojo, esas son preguntas de examen. Las primas no son deducibles de impuesto. Es decir, que la persona que tiene una póliza individual paga impuestos en las primas. Con sus primas está pagando impuestos porque todo ese dinero ya fue grabado y tiene que reportarlo a la IRS para temas de impuesto, ¿verdad? Entonces las primas no son deducibles de impuesto acá. Aquí en la grupal sí es deducible, por eso es free. Por eso el beneficiario tiene que pagar impuestos. Pero en una individual, en la individual, todas las primas pagan impuesto. Eso quiere decir que los beneficios, si vamos a suponer acá el asegurado, tiene su póliza individual y tiene su póliza de discapacidad, bueno, individual. mm, Está pagando sus primas y le están cobrando impuestos, pero de repente queda discapacitado, el beneficio que le van a dar en una póliza individual va a ser free, es decir, no paga impuestos. ¿Ok? No sé si me doy a entender. En una póliza grupal, los impuestos se pagan en los beneficios. En una póliza individual, los impuestos se pagan en las primas. Esto es con discapacidad. Lo mismo pasa con un seguro de vida. No estamos viendo ahorita vida, pero lo mismo sucede con vida, ¿verdad? Que si es un seguro grupal, cuando venga el beneficiario, si muere el empleado, el beneficiario viene a cobrar sus beneficios en una grupal y tiene que pagar impuestos. Solo que en temas de seguros de vida, los primeros $50,000, el gobierno permite que se los lleve free, ¿verdad? Y después de ahí hay que pagar impuestos. Pero en temas de discapacidad, cualquier ingreso que se pague en una grupal, el beneficiario tiene que pagar impuestos. ¿Listo? ¿Alguna pregunta con el tema de impuestos con esta parte? De la forma más fácil, cualquier pregunta, si alguno de ustedes tiene alguna pregunta o que recuerde o que tengan algún cuestionario y que quiera mandarme la captura o que la quiera poner en el chat, la podemos analizar y se van a dar cuenta. La forma sencilla es ubiquen si es grupal o es individual. Y si es individual, yo ya sé, veo individual, impuestos, ya sé que los impuestos se pagan con las primas. Si dice que es grupal, ¿verdad? Van a encontrar preguntas como una persona que trabaja de forma autónoma. Entonces sería grupal o individual. Si la pregunta dice que trabaja de forma autónoma, ¿qué tipo de póliza sería?
¿Grupal o individual? Correcto, gracias. Individual. Si dice que trabaja de forma autónoma, pues sería individual. Eso quiere decir que los impuestos se pagan en las primas. Entonces dice, le voy a dar una idea de la pregunta, de una de las preguntas que siempre viene en el examen. Una persona que trabaja de forma autónoma queda discapacitado por 18 meses, de los cuales recibe un total de $18,000 durante su discapacidad. De estos $18,000, ¿qué porcentaje paga impuestos? ¿18,000, 15,000, 7,000 o nada? Cero, correcto, ¿sí? Nada, cero. ¿Por qué? Porque trabaja de forma autónoma y dijimos que los impuestos se pagan en las primas y la pregunta está hablando de los beneficios ¿qué porcentaje va a pagar impuestos? Pues nada, cero. ¿Por qué? Porque es individual. Pero si la pregunta dijera, una persona que trabaja en una empresa de un seguro grupal, queda discapacitado y recibe $18,000 de beneficios por discapacidad, ¿sobre qué porcentaje paga impuestos? 18, 15, 7,000 o nada. A ver, ojo. Ahí me pusieron algunas respuestas. Miren la pregunta gracias, Gindris. Gindris es, ¿verdad? La pregunta dice, ¿verdad? Ahorita la cambié. Si ustedes se dan cuenta, miren esas palabritas clave. Cuidado con eso, porque esas trampitas o esas conchitas de mango, como lo hemos mencionado, nos pueden hacer una mala jugada, ¿sí? Porque es la misma pregunta, pero dice un empleado, ¿verdad? O una persona que tiene un seguro grupal que ha discapacitado y recibe 18,000. La otra pregunta decía, una persona que trabaja en forma autónoma. Es lo mismo, recibe 18,000 ambos, ¿verdad? Entonces, recuérdense que si la pregunta dice que es de un seguro grupal y recibe $18,000 de beneficios por discapacidad, ¿sobre qué cantidad paga impuestos? 18, 15, correcto. Sobre los 18. ¿Por qué? Porque es grupal y en la grupal los impuestos no se pagaron en las primas. Por lo tanto, el beneficiario tiene que pagar impuestos en los beneficios, porque la pregunta para nosotros siempre va a decir, ¿quién me va a pagar? O sea, tío Sam no dice, no pagues. No, no es que no se pague, es que alguien está pagando. Si nosotros no estamos pagando, es que alguien más está pagando esos impuestos, ¿sí? A Adelgay, creo que es, no sé si digo bien el nombre, ahí tengo la manita levantada, puede activar su micrófono, ¿sí? Adelgay, no sé si lo pronuncio bien. Ahí puede activarlo. Ahí me bajó la manita, Adelgay. Permítame, le voy a... Ah, aquí estoy. ahora sí, ahora sí. Hola, buenas noches. Buenas noches. Oh, una pregunta. Ujú. En la parte de seguros, en la parte donde habla sobre el grupal, estuviste explicando cuando son contributivos y no contributivos. Correcto. Ujú. Ok. ¿Cuál es la diferencia de estos cuando es contributivo y no contributivo? Porque hablabas de que cuando aporta tanto el empleado como la empresa o cuando es 100% en la empresa. ¿Cuál es la diferencia? Me perdí allí. No, no, con mucho gusto. Gracias por la pregunta. Cuando dice que es contributivo, ¿verdad? Cuando es contributivo quiere decir, déjeme, voy a cortar aquí una parte, ¿sí? Vamos a ver. Ok, voy a cortar aquí este pedacito solo para hacer un ejemplo. Muy bien. Ok, voy a sacar acá el lapicito y vamos a poner este ejemplo. Vean. Voy a enfocarme ahorita en la grupal, ¿verdad? Que es la pregunta. Cuando dice que es contributivo, contributivo quiere decir que tanto el empleado como la empresa, la empresa, ambos pagan. Vamos a suponer que el empleado, vamos a poner el ejemplo, que el seguro es de $500. Entonces, la empresa, vamos a suponer que la empresa está pagando 300 y el empleado está pagando 200, ¿sí? Pero estos dos, porque es contributivo. Contributivo quiere decir que el empleado contribuye en el pago.
Entonces, vamos a suponer que el salario del empleado, su salario, dijimos que era de $5,000, de ejemplo. Bueno, ahorita voy a explicar algo de hecho lo vamos a ver en discapacidad, ¿sí? Porque no recibe exactamente en una grupal el salario grabado. Entonces, ¿qué sucede? Si la persona tiene un salario base de $5,000, pero está pagando $200, porque está contribuyendo, está pagando $200 del seguro, ¿por cuánto le hacen el cheque? ¿Alguien que me diga? A ver, a ver, miren. Gracias, gracias, correcto. Gracias, Noida. Si es contributivo, si ustedes se dan cuenta, los que tienen un seguro por parte de la empresa y les quitan de su cheque, vamos a suponer que el salario es de $5,000, pero están poniendo $200 para el seguro, el cheque que les van a dar va a venir por ¿cuánto? Por 4,800. Es decir, que estos 200 no están pagando impuestos y todo lo que paga la empresa no paga impuestos. ¿Me explico? Eso significa que este empleado va a pagar impuestos sobre 4,800. Entonces, estos 200 y lo que paga la empresa no paga impuestos, ¿verdad? Esto es contributivo, que ambos están aportando, pero ninguno de los dos está pagando impuestos. Por eso, este empleado, cuando queda discapacitado y recibe su cheque de los beneficios por discapacidad, tiene que pagar impuestos, porque acá ninguno de los dos pagó impuestos. Ahora, cuando dice que es no contributivo, significa que la empresa está pagando el 100% de la prima. El empleado, ¿verdad? Cuando dice que es no contributivo, simplemente el empleado tiene su seguro gratis. La empresa se lo está dando como beneficio. ¿Por qué? Porque el empleado no está pagando. Pero nuevamente, todo lo que paga la empresa está pagando aquí prácticamente los $500 de prima. Y todo lo que paga la empresa es free, no paga impuestos. Por eso, el empleado cuando viene y queda discapacitado, tiene que pagar impuestos sobre ese beneficio. No sé si respondo la pregunta o si me doy a entender. Sí, sí, muchas gracias. Sí, no, si no con toda confianza me dicen, por favor, ¿ok? Jessica, tengo la manita levantada. Ahí puede activar su micrófono, ¿sí? Ok, en lo que Jessica nos activa su Ah, ¿me micrófono. escucha, profe? Ahora sí, Jessica. Profe, por ejemplo, yo tengo esa pregunta. Está aquí en el simulador. Una corredora de bolsa que trabaja muy duro, queda totalmente discapacitada el 1 de enero y recibe 1.500 al mes durante los próximos 12 meses de su seguro individual por discapacidad. ¿Cuánto de este ingreso está sujeto a impuestos federales? Cero, ¿sí? Cero, yo puse cero, pero me decía que era incorrecta en el simulador. Ok, habría que ver si no hay un error. ¿Por qué? Porque dice que es un trabajador es un corredor, perdón. Trabaja muy duro como corredor de bolsa, ¿sí? Normalmente un corredor de bolsa trabaja de forma autónoma, Ujú, ¿ok? Entonces no trabaja a menos que la pregunta diga un empleado, ¿verdad? De una empresa o tiene un seguro grupal, ujú. o cambia, ¿verdad? Pero cuando es individual, ¿en qué simulador estaba Jessica? Disculpe. ¿Es de la plataforma de nuestra o es de otra plataforma? Sí, Ok. Jessica, tal vez si me puede mandar una captura para ver en qué simulador es para esto no lo cargamos nosotros, sino que automáticamente, pues obviamente las personas que se encargan de alimentar la plataforma cuando se están marcando, pueda que haya un error y hayan seleccionado la ujú, pregunta incorrecta, ¿verdad? O la respuesta incorrecta y me disculpo por eso, pero hago la aclaración acá. Si la pregunta dice así como en este caso, una, ¿verdad? Corredora de bolsa normalmente trabajan de forma autónoma. Ellos trabajan por comisiones y por lo tanto son seguros individuales, ¿sí? ok. Ujú. Entonces, solo para poderlo aclarar y gracias ahí por la pregunta, ¿ok? Entonces, dice acá, cuando es contributivo es que ambos están pagando.
la prima. Cuando es no contributivo, quiere decir que la empresa paga el 100%. Pero en cualquiera de los dos casos, todo lo que se paga de primas a través de una empresa o un seguro grupal es libre de impuestos, es deducible de impuestos. Por eso, el empleado siempre tiene que pagar impuestos, ¿ok? El empleado siempre paga impuestos, ¿ok? Entonces, no sé si me voy por aquí, me habían escrito una pregunta. Dice el salario, ok, vamos a ver. Ok, aquí Fabio me puso una pregunta. ¿Por qué los 50 free en una póliza de vida? Ok, esto es, recuérdense que ahorita estamos viendo salud, ¿verdad? Por eso me enfoco y le hago énfasis a la parte de discapacidad. Pero en temas de vida, si ustedes encuentran una pregunta que habla de un seguro de vida, los seguros de vida tienen beneficios de 50, 100 mil, 1 millón, la cantidad que sea, ¿verdad? De beneficios. Pero la ley permite que en un seguro grupal, recuérdense que en un seguro grupal el beneficiario tiene que pagar impuestos, pero cuando es un seguro de vida, en un seguro de vida la ley permite que el beneficiario se lleve los primeros $50,000 libre de impuestos. Este es como un beneficio que el gobierno le está dando, pero a partir de $51,000 en adelante, o bueno, 50,000, $1 en adelante, todo lo que se reciba por encima de esta cantidad tiene que pagar impuestos. ¿Ok? A eso se refieren los 50,000. Voy a hacer una pausa acá. em, y en los seguros de vida, recuérdense que está el seguro de vida, que si hablamos de un beneficio de seguro de vida, estamos hablando del valor nominal, pero el valor en efectivo, esta es una combinación de primas más intereses. Entonces, si una persona recibe acá, voy a poner el ejemplo, estoy hablando de vida ahorita, ojo, si una persona tiene un seguro de vida grupal que tiene $100,000 de valor nominal, ¿verdad? $100,000 de valor nominal y tiene, vamos a suponer, $40,000 de valor en efectivo. De estos $100,000, ¿sobre qué cantidad va a pagar impuestos el beneficiario? Para los que están en la 215, ¿sobre qué cantidad va a pagar impuestos? Va a pagar impuestos sobre 50,000, correcto, ¿sí? O sea, es porque los primeros 50,000 no pagan impuestos, entonces, pero los segundos, ¿verdad? Como están recibiendo 100,000, 50 no pagan y 50 sí van a pagar, ¿verdad? O si ponemos aquí que el beneficio es de, voy a quitar esto, el beneficio es de $80,000, ¿verdad? De valor nominal, quiere decir que los primeros 50,000 no paga y $30,000 va a tener que pagar impuestos. Esto es en el valor nominal, pero el valor en efectivo se trata diferente, porque el valor en efectivo dijimos que es la combinación de primas más intereses. Entonces viene tío Sam y dice, ok, si el beneficio de 80,000 me paga sobre 30,000, los primeros 50,000 te los perdono, pero veo que tienes $40,000 de valor en efectivo. Entonces viene tío Sam y dice, ok, vamos a ver, el asegurado, vamos a suponer que pagó a lo largo de su vida, pagó $15,000 de primas. Entonces tío Sam dice, ok, veo que tienes $40,000. A $40,000 le quitamos las primas pagadas porque es capital. ¿Y cuánto quedaría? Quedarían $25,000, ¿verdad? Estoy hablando de esta cantidad del valor en efectivo. Esto se trata diferente. Tío Sam dice, ok, 15,000 fueron primas. Eso quiere decir que lo demás son interés, intereses, ¿sí? Y como son intereses, todo lo que es interés se constituye como un ingreso ordinario y tiene que pagar impuestos. Esto es con el valor en efectivo. Valor nominal, en pólizas de vida, los primeros 50,000 son free y de ahí en adelante hay que pagar impuestos. Eso es con vida, repito, ¿sí? Ahora, discapacidad, recordemos que siempre hay que pagar impuestos en beneficios si la póliza es grupal. ¿Ok? No sé si me doy a entender. Si hay alguna duda, por favor, háganla antes de poder avanzar, ¿sí? Porque partiendo de esto, gracias, Miguel. Tengo ahí la manita levantada. ¿Puede activar ahí su micrófono? Ujú. Sí, buenas noches, profe. Buenas noches, Miguel. Sí, esto.
En no contributivo, el dueño de la empresa, como quiera, en todo momento paga las contribuciones, ¿no? Correcto. La empresa está pagando el 100% El 100%. Él paga todas las contribuciones. de primas. Ujú. Es correcto. No sé si Ok. esa era la pregunta, Miguel, o... Sí, sí, sí. Ah, ok. Ujú. Solo dice aquí, puede repetir lo último. Ok. Estoy medio enredada, pero mañana veo la... Ok. Ok, miren, por eso les digo, no me quiero meter tanto porque cada cosa tiene, ustedes van a encontrar términos como grabado, no grabado, deducible, no deducible, ¿verdad? Por eso la forma más simple, ahorita voy a ir con la manita, por ahí me había levantado una manita y me la bajaron, creo que era Geraldine, ¿verdad? No sé si había levantado su manita, ahí le voy a activar ahí si en caso necesita hablar, me dice. Pero por eso es de que lo que quiero es tratar de simplificarlo. Si ustedes ven en una pregunta que se refiere a un seguro grupal, vean a qué se refiere la pregunta, al beneficio o a la prima, ¿sí? Voy a borrar esto, miren, lo voy a simplificar acá. Si es grupal, vean si la pregunta habla del pago de primas, oh, perdón, o habla del beneficio. ¿Sí? Entonces, lo primero que busco en una pregunta, la pregunta de impuestos es, ok, es grupal. Ah, ok. ¿La pregunta está hablando sobre las primas o está hablando del beneficio? Entonces, si es pregunta sobre primas, todas las primas aquí son free, ¿verdad? Si la pregunta está hablando de beneficios, esto es taxable, paga impuestos. Y en una individual pasa lo mismo, ¿verdad? Perdón, acá, ay, yo me confundí aquí, disculpe. Pago de primas o la pregunta está hablando de los beneficios, ¿sí? Pero recuérdense, en una individual, si la pregunta dice que es un seguro individual y está pagando primas, ¿las primas pagan impuesto? O si las primas son deducibles de impuesto, no, las primas en una individual no son deducibles de impuesto. Por lo tanto, las primas aquí pagan impuestos, ¿sí? Esto quiere decir que son taxables, ¿verdad? Que sí hay que pagar impuestos. Los beneficios en una individual son free. Dicho de otro modo, son deducibles de impuesto. Acá, las primas que se pagan a través de una empresa son deducible de impuesto, ¿sí? Entonces, esto es para que lo resumamos. En cualquier pregunta, vean, por eso les decía, si ustedes tienen alguna pregunta o alguna imagen o la pueden escribir por el chat, la podemos analizar, ¿sí? Si no, yo puedo buscar alguna pregunta para que ustedes vean, pero cualquier pregunta que hable de impuestos, cualquier pregunta que hable de impuestos, ¿sí? Solo tenemos que ubicar. Si ustedes me permiten, disculpe que los voy a poner acá a la espera, pero si ustedes me permiten, yo con mucho gusto puedo ver si tengo alguna pregunta para que ustedes la vean, ¿sí? O sea, solo para que analicemos. Un segundito. Denme un segundito, ¿sí? Voy a tratar de ubicar una pregunta. Quiero ponerles alguna pregunta de impuestos, ¿sí?
Vamos a ver. Ok. Aquí está acabo de encontrar ahorita la pregunta que me habían hecho. La vamos a copiar aquí. Ok, me voy a ir para acá. Denme un segundito. Vean esta pregunta, que justo es la pregunta que me habían hecho. ¿Sí? Vamos a ver si encuentro, bueno, ahorita vamos a buscar alguna otra por ahí, ¿sí? Pero dice acá, un corredor de bolsa trabaja muy duro. Queda totalmente discapacitado ¿qué día o qué fecha? El 1 de enero. Y recibe en total $1,500 al mes durante los próximos 12 meses de su seguro. ¿Qué dice aquí? Miren, ahí estoy reforzando lo que habíamos mencionado, ¿verdad? Que creo que había un error en la plataforma. No me recuerdo quién fue el que me hizo esa pregunta, ¿sí? Alguien me la había hecho, no sé si fue Adelgay la que me la había hecho, ¿sí? Entonces, dice en 12 meses de su seguro individual, ¿verdad? Por discapacidad. Entonces, aquí viene la pregunta, ¿verdad? Miren lo que les mostré aquí en esto. Busquen si el seguro es grupal o es individual, ¿verdad? Y si la pregunta se refiere al pago de las primas o a los beneficios. Entonces, según esta pregunta, dice, un corredor de bolsa que trabaja muy duro queda total. Todo esto es ruido, ¿sí? Hay preguntas que traen demasiado ruido, pero dice aquí, queda totalmente discapacitado el 1 de enero. Totalmente, porque para recibir el beneficio por discapacidad, que es lo que vamos a ver ahorita, hay que estar totalmente discapacitado. Y recibe 1,500 al mes durante los próximos 12 meses. Ok, aquí ya tenemos un dato, ¿verdad? Vamos a poner aquí. De su seguro individual, ¿sí? Esta parte es importante. Y aquí viene la pregunta. Entonces, yo ya sé que es individual y que está recibiendo 1,500 al mes de un seguro individual. Entonces, miremos la pregunta. ¿Cuánto de este ingreso está sujeto a impuestos? Porque dice que está recibiendo 1,500, no está pagando, sino está recibiendo. Entonces, ¿cuánto de los 1,500 que recibe es deducible de impuestos? A ver, ¿cuánto de este ingreso está sujeto, perdón, está sujeto a impuestos federales? Cero, ¿sí? Cero. Hay, gracias, ahí varios me lo pusieron. Cero. ¿Cuánto de este ingreso está sujeto a pagos federales? Los 18,000. No, porque es un seguro individual. Y recuérdense que los impuestos los pagó en las primas. Por eso, ¿cuánto de este ingreso, si lo queremos cambiar acá, en vez de ingreso podemos poner, ¿sí? ¿Cuánto de este beneficio está sujeto a impuestos? Pues cero. No tiene que pagar impuestos porque es una póliza individual. Pero si cambiamos acá, voy a excluir esta parte que está acá, ¿sí? La voy a excluir y vamos a cambiar acá que dice el seguro grupal, ¿verdad? Si dice 12 meses de su seguro grupal, ¿cuánto de este ingreso, este beneficio está sujeto a impuestos? Pues entonces aquí la respuesta sería 18,000, ¿sí? Lo demás es ruido, porque en impuestos no es, ay, te vamos a cobrar solo la mitad o solo un porcentaje. No, o es todo o nada. A excepción del seguro de vida, ¿verdad? Que da los primeros 50,000. Aquí les voy a poner una pregunta. Sé que muchos de ustedes están en la parte de 215 y veamos esta pregunta. Así rapidito, ¿sí? Perdón, aquí, ¿qué hice? Ok, miren esta pregunta.
Según el Código de Rentas Internas o la IRS, a una parte de las primas, ¿de qué está hablando? Pagadas por el empleador del seguro de vida término grupal está sujeta a impuestos para el empleado, cuya cobertura excede ¿qué monto? Dice, una parte de las primas pagadas por el empleador del seguro de vida de término está sujeta a impuestos cuya cobertura excede los primeros 50,000. Ay, perdón, aquí. ¿Sí? Estos son lo que les decía que son los $50,000, porque así dice, ¿qué monto mínimo está, excede, ¿verdad? O sea, ¿qué monto excede para pago de impuestos? Pues todo lo que se recibe arriba de 50,000 en una grupal en seguro de vida tiene que pagar impuestos, ¿verdad? Porque el gobierno permite los primeros 50,000 libres de impuesto, pero ese es un beneficio que el gobierno está dando. Quiero ver si tengo alguna otra pregunta. Déjenme ver si para no perder mucho tiempo y quedarme acá, ¿sí? Miren lo que dice esta pregunta. Vamos a ver. Y voy a terminar con esta pregunta para no extendernos mucho, ¿sí? Disculpen que me tomé este espacio, pero como les digo, el tema de impuestos ustedes lo van a encontrar repetidas veces y es importante porque eso nos puede ayudar a esos puntitos que a veces nos hacen falta para llegar a la nota, ¿sí? Veamos esta pregunta. Ahí lo pueden ver. Vamos a ver si mientras veo, si me aparece otra que quería encontrar de números que no la encuentro. Quería una de discapacidad específicamente. Ok, aquí encontré. Voy a ponerles otra preguntita aquí que las vamos a ver y ya con esto finalizo con esta sección, ¿sí? Entonces dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es correcta sobre la Ley Federal de Impuestos sobre la Renta en relación con $100,000 de cobertura de seguro de vida grupal? Esto es lo que nos interesa, ¿sí? A término a través de un empleador. Sí, esta tiene que ver con la 215, ¿ok? Entonces dice aquí de un seguro de impuestos sobre la renta relacionado con 100,000 de cobertura del seguro de vida grupal. Entonces, a través del empleador, dice aquí, los empleados, voy a empezar de abajo hacia arriba. Los beneficios por fallecimiento están libres de impuestos sobre la renta para los beneficiarios designados. No. ¿Por qué? Porque es grupal y en una grupal los beneficiarios tienen que pagar impuestos. Un empleador puede, dice aquí, un empleador puede deducir las primas a efectos fiscales solo si el empleado también es beneficiario. No. La empresa no nos va a decir, mira, me pones como beneficiario y así no pagas impuesto. No, ¿verdad? Los empleados deben pagar impuestos sobre las primas de los primeros $50,000. ¿Qué dijimos aquí? Hay, los primeros 50,000 no pagan impuestos. Entonces, aquí dice que los empleados deben de pagar impuestos sobre los primeros 50,000. No, es un beneficio que el gobierno les está dando. Por eso los primeros 50,000 no pagan impuestos. Y la respuesta sería, los empleados, ojo, miren, los empleados no deben de pagar impuestos sobre las primas pagadas por el empleador, porque todo lo que se paga a través de una empresa es libre de impuestos, pero los beneficiarios tienen que pagar impuestos. Y termino con esta pregunta. En general, miren lo que dice aquí. ¿Qué monto de primas? ¿A qué se refiere? ¿De beneficio? No, está hablando de las primas. ¿Qué monto de primas de un seguro de vida personal es deducible de impuestos? ¿Cuál sería la respuesta? A ver si me la pueden poner por chat, solo quisiera sondear. A ver, Noida, tengo ahí la manita levantada, Noida. Ahí puede activar su micrófono, por favor. Ahí le mandé un mensajito Oye, para... Ahora sí, Noida. bueno, según lo que estábamos expresando con respecto a esa pregunta, no debería ser, debería ser ninguna. Gracias, Noida. Gracias, ¿sí? Y miren, y aquí lo voy a respaldar con la respuesta que nos acaba de dar Noida, porque
No era correcto, correcto, ¿sí? Porque aquí veo que varios me pusieron 100, 100, 100, 100. Ojo, vean. Vamos a ver por aquí arriba. Ok. Voy a borrar estas preguntas. Me voy a quedar únicamente con estas dos preguntas. ¿Sí? Miren, voy a sacar acá el lapicito y voy a mencionar. Recuérdense que cuando hablamos de discapacidad, lo primero que buscamos es si es grupal o individual, ¿verdad? Y recuérdense que en una individual, las primas pagan impuestos. Quiere decir que los beneficios son free, ¿ok? Entonces, una grupal, ¿se recuerdan la pregunta que analizamos hace un momentito? Todo lo que paga la empresa, las primas, todo lo que se paga a través de una empresa es free. Dicho de otro modo, es deducible de impuestos. No paga impuestos, por eso es free. Pero los beneficios tienen que pagar impuestos. ¿Sí? Y si ustedes se dan cuenta, las preguntas siempre dicen si es grupal o es individual. Siempre lo mencionan. Denme un segundito. Perdonen, voy a borrar aquí. Tengo María Mesina. Ahí tiene para activar. Ahí puede activar su micrófono, ¿sí? Sí, buenas noches, ¿me escuchan? Buenas noches, María. Sí, 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 se escucha. Sí. Ok. Es que estaba un poco confusa y de verdad quise levantar la mano porque eh, se puede uno encontrar con esta pregunta en el examen. Entonces dice, eh, en general, ¿qué monto de las primas de seguro de vida personal es deducible para efecto de impuestos federal sobre la renta? Mi pregunta es, como yo, que fue mi confusión, ¿qué estaba haciéndole a la prima? ¿Estaba recibiendo un beneficio o estaba pagando la prima? Ahí no me lo aclara. Entonces, yo sé que usted todo se lo sabe, profe. Dígame cómo yo me doy cuenta de cuándo es pagando la prima o cuándo estoy recibiendo el beneficio. Perdón, pero ahí me perdí. Y yo Gracias por la también lo pregunta. hubiese hecho mal si hubiese sido en el examen. No se preocupe. Gracias de verdad por la pregunta porque les digo eso. Yo sé que confunde, ¿verdad? Y ahí también me pusieron confunde el tema significa. Ok. Gracias ahí por la pregunta. Déjenme, miren, déjenme hacer algo. Solo quiero cerrar aquí esto para poderme ir y tener la pizarra a la mano, ¿verdad? Voy a borrar aquí lo de la pizarra. Y quiero corregir algo, ¿verdad? María decía acá es que usted todo se lo sabe. No, no me lo sé todo, de verdad. Créanme que todos los días aprendemos mucho, ¿sí? Entonces, nos falta mucho para aprender. Pero mire, ¿cómo lo identificamos? Aquí yo por eso borré, porque aquí dice cuánto de este ingreso. Miren, miren el contexto. Dice aquí un corredor de bolsa. Aquí lo voy a poner la pregunta original, porque la pregunta original decía seguro individual, ¿verdad? Entonces, yo les dije, la pregunta siempre dice si es grupal o es individual. Lo primero que yo tengo que buscar, si yo me topo con una pregunta de impuestos, ¿qué es lo primero que tengo que buscar? Si es individual o es Grupal, grupal. ¿verdad? Si es individual o es grupal. Entonces veamos. Miren, un corredor de bolsa trabaja muy duro. Ok, aquí dice un corredor de bolsa. Esto nos puede causar un poquito de ruido. Ok, ¿será que es empleado o no? Sigamos leyendo. Que trabaja muy duro, queda totalmente discapacitado el 1 de enero. Ok, la pregunta es de discapacidad. Ok, ya me ubiqué, ¿verdad? Ya sé que la pregunta es de discapacidad, pero todavía no he visto en sí cuál es la pregunta. ¿Verdad? Queda discapacitado el 1 de enero. Y dice aquí, miren lo que dice aquí, Recibe recibe. 1.500 al mes. Si un empleado recibe, ¿qué es lo que va a recibir? ¿Primas? No. ¿Qué es lo que, o sea, qué es lo que yo voy a recibir si quedo discapacitado?
O no, recibe el dinero cada El mes. dinero, beneficios, Exacto. ¿sí? Es que en esa no fue la confusión, profe, fue en la segunda. Ah, ok, ok, pero, o sea, Ok, miren, ahorita, ok, ahorita lo vamos. pero está Ujú. bien, pero está bien, está bien. Entonces aquí dice que recibe 1.500 durante los próximos 12 meses y aquí dice nuevamente, mire, seguro individual. Ah, ok. Ujú. Está hablando de un seguro individual por discapacidad y está recibiendo, ¿verdad? Aquí lo dice. Y luego abajo vuelve a la pregunta, ¿cuánto de este ingreso? Es un ingreso, no es un gasto, es un ingreso, un salario. Eso quiere decir que es un beneficio. Entonces, ¿cuánto de este beneficio está sujeto a impuestos? Cero. Pero, ¿Por qué? Esto lo voy a, aquí lo voy a desmarcar porque pues, estábamos explicándolo hace un momentito, pero la respuesta es cero. ¿Por qué? Porque es un seguro individual y aquí las primas, perdón, los impuestos se pagaron en las primas. Por eso esta persona no paga impuestos en el beneficio. Ahora, veamos la siguiente, ¿verdad? Que es la pregunta que me había hecho María. sí, En ahí fue que general, yo me ¿verdad? equivoqué. ¿Qué monto de primas? La pregunta lo está diciendo. ¿Qué monto? No dice qué monto de beneficios o qué monto de ingresos. No, específicamente dice primas, ¿verdad? Acá. Específicamente dice qué monto de primas. ¿De seguro qué? Personal, de vida Personal. personal. Es deducible para efectos de impuesto y la respuesta es ninguno. ¿Por qué? Porque todo lo que paga un seguro de vida personal tiene que pagar impuestos. Y aquí se refiere a las primas, no a los beneficios. Si aquí dijera en general, ¿qué monto? Lo voy a cambiar. De los beneficios del seguro de vida personal, ¿es deducible para efectos? La respuesta sería ¿Qué monto de los beneficios? Ay, profe. 100%, ¿sí? ¿Por qué? Ay, Dios mío. Esto Mire, sí que me está volando la cabeza, profe, de verdad que sí. ok, miren, voy a explicar aquí nuevamente algo. Por eso les digo, cuando ustedes se encuentren deducible es igual a que no paga impuestos o taxes, ¿sí? Cuando dice no deducible es que sí paga taxes. Entonces, lo primero que yo miro, miren la secuencia acá, lo primero que yo miro en una pregunta de impuestos, lo primero que yo miro es si es individual o si es grupal. Ok, cualquiera de las dos. Luego de esto, si yo ubico que es grupal o es individual. Luego de esto, lo segundo que yo ubico es si la pregunta está hablando de beneficios Beneficios. o de primas. Aquí, beneficios o primas. ¿De qué está hablando la pregunta? Ok, si está hablando en una póliza individual de beneficios, los beneficios en una individual son deducibles, Deducibles. es decir, free, ¿verdad? Ajá. Que no paga impuestos. Miren acá, deducible quiere decir que no paga impuestos. Pero si la pregunta en una póliza individual está hablando de las primas son no. Deducibles. Sí. Ok.
y por lo tanto las primas pagan impuestos. Ahora, si la pregunta dice que es grupal, ok, ya sé que es grupal, entonces me voy al siguiente concepto. Veo que si la pregunta está hablando de beneficios o está hablando de las primas. En una grupal, los beneficios no son deducibles, ¿sí? Los beneficios no son deducibles. Dicho de otro modo, paga impuestos. Cuando dice que es no deducible, significa que Agatha. paga. En una grupal, si se refiere a las primas son para una empresa siempre, todo lo que paga la empresa va a ser deducible, Deducible. que significa que son free, ¿verdad? No paga impuestos. ¿Me explico? Es decir, vean esta cadena, perdonen tanto texto, ¿sí? Pero vean esta cadena. Cuando la pregunta dice, ay, me topé con una pregunta de impuestos. Ah, ok. ¿Qué es lo primero que tengo que ubicar? Si es individual o es grupal. Ah, ok. La pregunta, vuelvo a la pregunta, acá, ¿verdad? Aquí voy a regresar a la pregunta original, ¿verdad? Vamos a ver esta pregunta, ¿sí? Ah, perdón. Sin color. Ahí está. Ok, veamos esta pregunta. Miren, según esta cadena que vimos, individual y grupal, según esta cadena, lo primero que tengo que ubicar es si es individual o es grupal. Ok, esta pregunta de qué tipo de seguro habla, alguien que me diga ahí en el chat o por micrófono, como ustedes prefieran. Individual. Individual, individual, ¿sí? Es Ujú. individual. Ya tenemos la primera, ¿verdad? Es individual. Ah, ok. ¿Qué es lo segundo que tengo que ubicar? Los beneficios. Si la pregunta está hablando de beneficios o está O hablando de o primas. de primas. Veamos. Ya sé que es personal. ¿De qué está hablando la pregunta? De primas. Las primas. Ah, Ya. ok. Está hablando de las primas. Ah, ok. Entonces, yo sé, ya, vamos a ver. Dice que es individual. ¿Está hablando de qué es la pregunta? De las primas. Prima. ¿Y las primas qué? No No son son deducibles. deducibles. Y como no son deducibles, hay que pagar impuestos. Bueno, entonces veamos qué dice la pregunta. ¿Qué monto de primas de seguro personal es deducible? Deducible significa Que hay que pagar taxes. aquí Ok. Es deducible deducible. O sea, que no paga. que Que, no paga, no la paga. pregunta está diciendo, en pocas palabras, dice, ¿qué monto de primas de seguro personal no paga impuestos? Ninguno. ¿Por qué? Porque las primas en un seguro individual no son deducibles. Y ahí está preguntando qué monto de las primas es deducible. Pues si es un individual, las primas no son deducibles. Por eso la respuesta es Ni- ninguno. No ni- sé si me doy a entender o si María o alguien tiene No, alguna no, pregunta. ya está bien, ya yo lo entendí. ¿Sí? Gracias. Si Gracias, tiene alguna profesor. duda, por favor, con toda confianza. Sí, me interesa más que lo comprendamos porque yo sé que son preguntas que vienen siempre en el examen. ¿Ok? Entonces, aquí dice en general, ¿qué monto de primas? Ok, está hablando de primas. ¿De qué seguro? Individual. ¿Es deducible de impuesto? ¿Las primas en un seguro individual son deducibles de impuesto? No. Aquí las primas en un seguro individual hay que pagar impuestos. Eso quiere decir que no son deducibles. Entonces la respuesta es ninguno. ¿Por qué? Porque no son deducibles. ¿Listo? No sé si hay alguna pregunta, alguna duda que tengan, me la hacen saber, por favor, con toda confianza. ¿Ok? Yo prefiero, yo sé que a veces uno quisiera acelerar y sigamos avanzando. Miren, está bien seguir y ir a la carrera a veces y podemos ver, como les digo, mucho contenido,
pero si tenemos problemas con un tema, el asunto es de que después vamos a tener conflicto para comprender lo demás. Y ahorita el tema que vamos a ver de discapacidad pues, tiene que ver mucho con el tema de impuestos. ¿Me explico? Entonces, no sé si hay dudas, preguntas hasta acá. Listo. Entonces, si quieren, tómenle foto, lo que ustedes quieran con esto, ¿verdad? Pero esta sería la secuencia. Cuando hablamos del tema de una pregunta de impuestos, lo primero es, o es individual o es grupal. Ah, ok. Ya sé que en una individual los beneficios son deducibles, es decir, que no pagan impuestos. En las primas no son deducibles, así que hay que pagar impuestos. En una grupal es lo contrario, ¿verdad? Y así sucesivamente. Entonces, no me detengo más acá. Si veo que no hay preguntas, entonces voy a ir a esta parte. Cuando hablamos de discapacidad, el seguro por discapacidad, su objetivo principal es proveer beneficios económicos. Es decir, ¿qué provee el seguro por discapacidad? Salarios, ¿verdad? Es un ingreso. Entonces, miremos aquí, ojo con este tema porque vamos a ver hasta dónde podemos llegar. Sí, porque nos extendimos un poquito en la parte de impuestos y perdonen por eso, pero vamos a tratar de avanzar acá en la parte de discapacidad. Voy a explicar esta parte. Las pólizas por discapacidad están diseñadas para proporcionar a un individuo, aquí, perdón, vamos a ver, un segundito, quiero sacar el marcador. Ok, listo, ahora sí. Vamos a ver si por alguna razón no me quiere como que subrayar acá como que si me hubiese quedado trabado el marcador. Bueno, si no seguimos así, no hay problema. Ok, están diseñadas para proporcionar a un individuo una cantidad establecida de ingresos periódicos. Ok, pregunta de examen. ¿Cuál es el ingreso, o sea, de qué forma o cuál es el pago más frecuente que una persona por discapacidad puede recibir? Semanal, quincenal, mensual, trimestral. Correcto, gracias. Mensual. ¿Ok? Entonces son ingresos periódicos, es decir, mes a mes. ¿Por qué? Porque son salarios en caso de una enfermedad incapacitante o accidente. El impacto de la discapacidad total, ojo, esta es palabra clave, total. ¿Sí? Puede ser peor que el impacto financiero de la muerte. Las pólizas de ingreso por discapacidad están disponibles como planes individuales y grupales, ¿verdad? Y también cumplen una función muy importante para empresas y propietarios de negocio. Entonces, el tipo más común de una póliza de ingreso por discapacidad es la póliza renovable garantizada. Aquí, este pedacito que ustedes ven encierra bastante información, aunque no lo crean, ¿sí? Las pólizas de ingreso por discapacidad están disponibles como individuales y grupales. Voy a empezar de aquí arriba. Voy a borrar esta parte de impuestos, que es donde estuvimos trabajando. Veamos aquí, miren, cuando hablamos de discapacidad, la discapacidad, ustedes van a encontrar dos conceptos. Bueno, la discapacidad puede ser eh, total o parcial. Y cada uno de estos se divide en los beneficios. Los beneficios pueden ser cantidad fija o por porcentaje. En una parcial puede ser cantidad fija o residual. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de discapacidad solo existen dos, la discapacidad total o parcial. Y cuando dice que es total es que no puede realizar dos o más actividades de la vida diaria. Actividades de la vida diaria serían como bañarse, ir al baño, bueno, comer, vestirse, etcétera, ¿verdad? Entonces, esos son actividades de la vida diaria. Entonces, hablamos de total y parcial. Dice aquí, usted ayer, antes de terminar la clase, dijo que hoy termina. Ok, recuérdense que los días miércoles, respondiendo a esa pregunta, los días miércoles vemos salud, ¿sí?
lunes y martes estamos trabajando vida. Vida es un poquito más extenso y todos los lunes y todos los martes estamos viendo la parte de vida. ¿Ok? Entonces sí tenemos que terminar con esa parte, pero nos corresponde el día lunes. ¿Listo? Entonces, total y parcial. Otros dos términos que ustedes van a encontrar en el examen es largo plazo y corto plazo. ¿Sí? Entonces, todas las pólizas individuales y grupales pueden dar cobertura largo plazo y corto plazo. Pero el gobierno, vamos a ver aquí, todas las pólizas, voy a ponerlo de otra forma, las pólizas privadas y el gobierno puede cubrir discapacidad a largo plazo. Y largo plazo para pólizas privadas es de, perdón, aquí me equivoqué, son 12, son 24 meses en adelante. Para el gobierno, largo plazo son 12 meses en adelante. Y corto plazo, privadas, solo las privadas cubren corto plazo. Y corto plazo va de 3 a 24 meses, ¿verdad? Entonces, grabémonos estos numeritos, lo que es total y parcial, que se dividen en estos dos. Y corto y largo plazo, porque esto nos va a ayudar a comprender la discapacidad. Entonces, voy para acá. Entonces, dice, las pólizas de ingreso de discapacidad están disponibles como individuales y grupales, ¿verdad? Se pueden vender como pólizas individuales a una persona o a través de una empresa, ¿sí? Repita de nuevo, por favor, largo plazo y corto plazo. Sí, acá. Largo plazo son pólizas privadas, ¿verdad? Que van, largo plazo quiere decir que una persona que haya discapacidad a largo plazo, o sea, puede ser o de por vida, pero para que se constituya a largo plazo, va a ser de 24 meses en adelante para una póliza privada. Para una póliza del gobierno, recuérdense que el gobierno provee discapacidad a través del Seguro Social. Entonces, cuando es el gobierno largo plazo lo considera de 12 meses en adelante, ¿verdad? Ahora, corto plazo, solo las privadas dan cobertura a corto plazo. El gobierno no cubre discapacidad a corto plazo. Por eso, un médico debe certificar que la persona puede quedar discapacitada más de 12 meses para que el gobierno le dé cobertura. De lo contrario, no le da nada. ¿Ok? Las de corto plazo, las privadas pueden cubrir si la persona queda discapacitada más de 3 meses. ¿Ok? Vuelvo para acá. También cumple una función muy importante para empresas y propietarios de negocio. Ojo, pregunta de examen. Cuando ustedes encuentren una pregunta que se refiere que el dueño de la empresa quedó discapacitado, el dueño de empresa recibe un salario por discapacidad. Si tiene un seguro por discapacidad, el dueño de empresa recibe un salario. ¿Alguien que me diga? ¿Sí o no? Correcto, Nicole. No, no. Ahí me pusieron varios no. Me alegro, ¿sí? El dueño de empresa no recibe salario, sino que si el dueño de empresa tiene una cobertura por discapacidad, lo que el seguro, en caso de que el dueño, por ahí viene una pregunta, un arquitecto está preocupado si queda discapacitado, ¿verdad? Tiene miedo de no cubrir los gastos de la empresa. ¿Qué tipo de cobertura se encargaría de pagar esos beneficios? Un seguro por discapacidad para propietarios de negocio, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué es lo que paga este seguro? No le da salarios al dueño, sino que paga los servicios públicos, es decir, alquiler, hipotecas, salarios, luz, agua, teléfono, internet, etcétera. Eso es lo que paga un seguro por discapacidad para propietarios, ¿sí? Eso es continuidad del negocio, correcto, ¿sí? Pero es continuidad del negocio, ¿es correcto, Fabio? ¿Sí? A eso se refiere que es continuidad del negocio, ¿verdad? Para que el negocio continúe, como la misma palabra lo dice, para que el negocio continúe y no se vea afectado económicamente en ausencia del propietario. ¿Ok?
Entonces, dice aquí, el tipo más común es una póliza de discapacidad renovable garantizada. Esto lo vamos a ver en contratos, pero el término renovable garantizado, como recuérdense que discapacidad pertenece a pólizas de salud y las pólizas de salud son a término de un año, es decir, que es de 1 de enero al 31 de diciembre. Entonces, cada año hay que renovarla. Y si la póliza tiene activa la cláusula renovable garantizada, quiere decir que cada año se va a renovar automáticamente, ¿verdad? En general, dice aquí, ajusta las primas anualmente y proporciona beneficios por enfermedad y lesiones. Ojo, esta partecita es importante. Por eso les digo, los exámenes tanto 215 o 240 traen bastantes preguntas por discapacidad, ¿sí? Cualquier pregunta que hable de una actividad ocupacional, estas pólizas privadas que nosotros trabajamos no cubre accidentes ocupacionales. Cualquier pregunta, existen dos coberturas: la compensación de los trabajadores y las pólizas privadas o comerciales, que son las que nosotros trabajamos. La compensación de los trabajadores solo cubre accidentes ocupacionales y las privadas solo cubre accidentes no ocupacionales. En ningún momento se mezclan, que sea el 50% cada una, que ambas se ayudan, que si una cubre por un tiempo y luego continúa la otra. No, no se mezclan. O cubre una o cubre la otra. ¿Sí? Entonces recuérdense que las pólizas por discapacidad no cubren accidentes ocupacionales. Por ahí una pregunta que me han hecho muchas veces, ¿verdad? Que una secretaria está haciendo un trabajo trabaja en un despacho y está en su casa haciendo un trabajo de la empresa. En la computadora va bajando por las escaleras, se cae y se fractura. ¿Qué tipo de seguro le paga? ¿El ocupacional o el comercial? El privado. ¿Qué dicen ustedes? Correcto, Nicole. Gracias, Juan. ¿Sí? No, ahorita también, ahí me pusieron. Ok, ¿es el privado o el comercial? El no ocupacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque está en su casa, ¿sí? Cuando hablamos de accidentes ocupacionales, vamos a suponer que alguien trabaja en roofing, arreglando techos y se cayó de allá, pues bueno, eso es un accidente ocupacional. O de repente está trabajando en un Costco, ¿verdad? Y está moviendo un tractor y le cayó una caja encima. Esos son accidentes ocupacionales en el sitio. Eso lo cubre la compensación de los trabajadores. Pero de ahí son los seguros privados, ¿ok? Porque fue en su casa, es correcto, porque fue en su casa. Entonces sigamos acá. Aquí hay bastante información. Por alguna razón, pues no me quiere, como que no quiere mi lapicito, pero bueno, vamos a continuar sin el lapicito, ¿sí? Los beneficios pagados bajo una póliza de ingreso por discapacidad son en forma de pagos, ¿qué? De ingresos mensuales. Recuérdense que los ingresos en discapacidad son mensuales. Esa es pregunta de examen. Y aquí esta partecita abarca mucho. Miren, las primas más altas en virtud de una póliza de ingreso por discapacidad es un periodo de espera de 14 días con un periodo de beneficio de 10 años. Esto no me voy a detener ahorita porque lo voy a explicar ahorita más adelante a profundidad, ¿sí? Entonces, pero esto abarca mucho y vienen bastantes preguntas sobre este tema. Por eso lo voy a analizar ahorita en la siguiente slide. Las aseguradoras generalmente colocan un tope en la cantidad de protección de ingreso por discapacidad que emitirán a cualquier solicitante, definido en términos de ganancias del asegurado. Entonces, siempre tienen un techo. Recuérdense que todos estos beneficios tienen un techo, no son ilimitados. Siempre vienen con un techo. Entonces, miremos aquí. Las aseguradoras usan dos métodos para determinar la cantidad de beneficios de sus ingresos por discapacidad. ¿Se recuerdan que lo vimos en la... Estos son los dos métodos. Uno y dos, ¿verdad? Ok, bueno, aquí encontramos dos métodos en cada uno, ¿verdad? Pero ahorita estamos hablando de discapacidad total. Miren, el enfoque de porcentaje de ganancias y la cantidad fija. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Dice aquí, el primer método se llama enfoque de porcentaje de ganancias. Ah, ok. Es por porcentaje, ¿verdad? Este sería el primero. Aquí nos está diciendo que este es el primero. Entonces, estamos hablando de discapacidad total y dentro de discapacidad total
El primero es por porcentaje. Y el segundo se llama método de cantidad fija. Lo podemos ver aquí abajo, ¿verdad? Entonces, dice el primero, determina el beneficio utilizando los porcentajes de ganancia antes de la discapacidad. Y miren lo que dice aquí, palabra clave, considera otras fuentes de ingreso. Voy a poner un ejemplo. Lo voy a hacer aquí en una esquina para no borrar toda esta parte, porque bueno, lo voy a borrar, ¿sí? O lo voy a dejar ahorita por el momento, ¿sí? Voy a usar este pedacito. Vamos a suponer que esta persona, aquí vamos a hacer en este cuadrito. Vamos a suponer que esta persona, ah, re- cuando compra su seguro, le preguntan, estoy hablando de un seguro individual, le preguntan cuánto de ingreso tiene y la persona viene y dice, recibo $8,000. ¿Ok? De los $8,000, la persona, vamos a hacer el desglose, ¿verdad? El desglose serían 5,000 de salario y $3,000 de renta o de alquiler de una casa. De repente tiene su casa y le están pagando $3,000 de renta. En total son $8,000. Entonces, dice aquí, el porcentaje de ganancias, ¿cómo funciona? Considera otras fuentes de ingreso. Ok. Si él está por porcentaje de ganancias, que es esta parte que vemos acá, y queda discapacitado, ¿cuánto recibe por discapacidad en caso que él quede discapacitado? ¿Qué cantidad? Alguien que me diga. A ver, ayúdame. Correcto, gracias. Ahí uno me pusieron buena y muchos me pusieron mala, ¿sí? Cuando dice por porcentaje de ganancias, dice que considera otras fuentes de ingreso. Miren, él quedó discapacitado y como quedó discapacitado, ¿qué fuente de ingreso perdió? Esta. Entonces viene el seguro y le dice, ok, tú estás buscando un ingreso de $8,000, pero como está por porcentaje y dijimos que porcentaje considera otras fuentes, entonces dice, ok, vemos que $3,000 lo sigues recibiendo porque son de renta. Lo que realmente perdiste fueron $5,000. Entonces el seguro lo que le va a pagar de beneficios son $5,000. ¿Por qué? Porque los $3,000 no los ha perdido, los sigue recibiendo, eso no lo perdió. Si ustedes ven acá, dice, considera otras fuentes de ingreso. Ahora vean cantidad fija. Cantidad fija es fija. Y lo que dice aquí abajo, miren, este monto es pagadero independientemente de cualquier otro ingreso que pueda recibir. Entonces, porque es fijo. Entonces, ¿qué sucede? Si esta persona elige cantidad fija y registra un ingreso de $8,000 y tiene 3,000 por renta y 5,000 de salario, pero está en cantidad fija, ¿cuánto va a recibir si queda discapacitado? ¿Alguien que me diga? 8,000. Correcto. Ahora sí, aquí va a recibir 8,000 porque dice que va a recibir una cantidad fija independientemente de cualquier otro ingreso que tenga, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia entre porcentaje y cantidad fija. Porcentaje es que solo le va a pagar lo que esté perdiendo de la cantidad reportada. Cantidad fija es que lo que se reportó lo va a pagar el 100% independientemente de otro ingreso. ¿Ok? Vuelvo para acá. Veamos acá. En caso de que el asegurado muera a causa, ojo, la póliza por cantidad de porcentaje es más económica. Es correcto, Fabio, ¿sí? Gracias por la pregunta. Perdón. Gracias por la pregunta, ¿sí? La póliza por porcentaje de ganancias es más económica. Vamos a suponer que aquí él paga una prima, qué sé yo, de $300. Y aquí en cantidad fija él paga una póliza de 550. Estoy poniendo ejemplos, ¿verdad? O sea, siempre esta va a ser más económica, pero cuando quede discapacitado, la empresa va a investigar si tiene otra fuente de ingresos. ¿Ok? Entonces, eso es para responder a esa pregunta. Entonces, sigamos viendo acá.
No sé si respondo ahí, Fabio, si me confirma, por favor, para estar seguro, ¿sí? Miren lo que dice aquí. En caso de que el asegurado muera o fallezca a causa de la discapacidad, todos los beneficios ganados pero no pagados se pagarán al beneficiario. ¿Qué significa eso? Bueno, voy a resultar borrando esta parte y si no después la hacemos si es necesario. Pero cuando dice todos los beneficios ganados pero no pagados se pagarán. Voy a poner dos casos, uno y dos. Vamos a suponer que una persona queda discapacitada